Por el cambio de horario, pues algunos no pudieron, me avisaron ahí. Entonces yo tengo que ver sus correos. Vamos a hablar de operaciones financieras a corto plazo. Estas se definen dentro de una clasificación a todas aquellas operaciones que se realizan hasta por un plazo de un año. Esta clasificación es nada más para efectos didácticos. Porque cuando ya estamos en la práctica, ahí en el comercio, en la industria, en la banca, en lo bursátil, esto de a corto y de a largo plazo, pues ya no se usa. Simplemente aquí lo usamos para referirnos o separar de manera que podamos entenderlo. Ese es el punto principal por el cual decimos operaciones financieras de a corto plazo. No es que realmente vayamos a ver la línea divisoria entre operación de a corto plazo y operación de a largo plazo. Simplemente nos sirve a nosotros para ubicarnos en el tiempo, porque este es digamos, el problema principal que tiene la resolución de ecuaciones o de fórmulas de lo que es mate financiera, es el tiempo. Y entonces aquí tenemos que aprender a utilizar un diagrama que se llama de tiempo-valor. Es decir, va la fecha y va el valor, va la fecha y va el valor, va la fecha y va el valor, fecha de inicio y valor, fecha facial o fecha de valor actual y su valor, fecha final o fecha del monto o fecha de liquidación y su valor. Entonces se llama así el diagrama que tenemos que utilizar, y mientras nosotros no somos expertos en controlar bien el tiempo o en controlar los valores y el tiempo, tenemos que hacer uso precisamente de el diagrama de valor. Entonces, necesito que de una vez, aquí cuando hablamos ya de operaciones a corto plazo, estamos hablando de plazo. El plazo, el tiempo, el valor del dinero en el tiempo, así se dice. Entonces, es lo que cuesta el dinero. ¿Qué cuesta el dinero? Pues se mide a través del tiempo. Y como dijo alguien, el tiempo es oro. Y esto es prácticamente lo que tenemos que trabajar aquí nosotros. Se aplican estas operaciones de a corto plazo al interés simple y al descuento simple. Por ejemplo, reportos, descuentos de letras de cambio, pagarés, facturas cambiarias y otros documentos que vamos a trabajar a detalle ya en cada momento cuando lo veamos. Aquí solo es para mostrar en dónde es que se pueden trabajar las operaciones de a corto plazo. Estas se definen dentro de esta clasificación todas aquellas que son las operaciones de a largo plazo, son todas aquellas que exceden del año. Y entonces aquí yo les quiero mencionar lo que les mencioné en la primera clase. El parámetro de comparación, el parámetro de medición es el año. Un año. ¿Por qué un año? Porque un año, cuando ya vayamos a ver operaciones de a largo plazo, va a indicarnos la capitalización, el tiempo en que se capitalizan los intereses. Y vamos a ver el tiempo en que se pagan las rentas. Entonces, el tiempo nos va a ser útil. Y el tiempo, el año de referencia, pues lógicamente es el que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en este caso tenemos ejemplos como el interés compuesto y las anualidades, que son las que nosotros vamos a trabajar como operaciones de a largo plazo. Ya les dije, es simplemente para poder entender el concepto de operaciones de a largo plazo y de a corto plazo. Y acá pues nosotros entendemos que la estructura conceptual de las matemáticas financieras
pues tenemos que trabajar por ambos lados, el interés, las anualidades, la amortización, las aplicaciones principales con las cuales se ven anualidades, la depreciación incluso, la definición, el capital, el interés, el tiempo, el monto, la tasa de interés. De todo eso nos vamos a ocupar a partir de empezar a ver el interés simple. ¿Cómo se clasifica el interés? Pues se clasifica el interés en dos, interés simple e interés compuesto. Esas son las dos clasificaciones que tenemos en nuestro estudio de las matemáticas financieras 1. Y a eso le vamos a dedicar bastante tiempo del que tenemos de aquí a noviembre. ¿Qué dicen los escritores y los que han trabajado mucho lo que es el interés simple? Dice que es el rendimiento calculado siempre sobre el capital original. Es decir, aquí estamos hablando de un capital original. Algunos le llaman capital semilla. Cuando un padre está enseñando a su hijo acerca del valor del dinero en el tiempo, lo lleva a un banco y le dice, mira, vamos a hacer una inversión, vamos a comprar un CDP y vamos a utilizar de todo el dinero que tenemos, vamos a utilizar tanto para poderlo hacer que él trabaje en lugar de nosotros. Y entonces dependerá de la condición. Algunos padres agarran 1,000,000 de quetzales y lo van a meter al banco para que genere intereses. ¿Cuándo lo hace? Pues lógicamente cuando, digamos, no tiene negocios. Porque el negocio es mucho más rentable que ir y meter el dinero en un banco. Los bancos en Guatemala son bancos comerciales. Entonces lo único que buscan es el lucro, y por buscar el lucro, pues pagan menos tasa que la tasa interna de retorno de un proyecto. Entonces, como no tenemos banca de inversión, entonces no pueden haber proyectos que se puedan financiar con el dinero que alguien invierte en ellos. Entonces aquí, pues lógicamente el banco privado, el banco comercial como el nuestro, recibe el capital y a través del tiempo, y la tasa de interés, que es el valor del dinero, se combina y obtenemos un monto. Entonces aquí hablamos de capital original, el cual permanece invariable todo el tiempo, por lo que el interés que se obtiene en cada periodo es siempre el mismo. Es decir, si yo ingreso un capital de 100 al 10%, a un año, al final del año, voy a tener mi capital más los 10 que me dio el 10%. Si no está afecto al impuesto sobre la renta, entonces obtengo 110 al final. Si no, al 10% es que sacarle otro 10%. El 10% de 10, pues se vuelve 9. Entonces, en lugar de tener 110, me van a dar 109 por el impuesto que se fue al SAT. Ok, entonces ahí es como clasifica, como define Rivera que es el interés simple, es aquel rendimiento calculado siempre sobre el capital original. En este interés vamos a tener que hacer un cálculo. Y ya les pedí, por ejemplo, que utilicen una calculadora, ¿verdad? Los que van a usar calculadora, que la utilicen, que la compren, que la adquieran o le presten a su hijito o a su hermanito o al que está en el colegio, que le preste su calculadora para hacer los cálculos. O aprendemos a usar Excel, ¿verdad? En Excel podemos trabajar muy bien las matemáticas. Ya les voy a mostrar por ahí cómo pueden usar sus fórmulas ustedes para calcular el interés simple. Si no, escuchen, miren, váyanse a una página que se llama Rescate Estudiantil. Ahí les estoy dando los chivos, ¿verdad? Rescate Estudiantil, y ahí obtendrán para auditoría, encontrarán mucha información de todos los cursos. Ahí los de la San Carlos son los que se encargan de ir
aumentando sus esta página. Espero que todavía esté vigente, ¿verdad? Porque hay quienes andan buscando la manera de cerrarlas. Ok, vamos hacia adelante. El interés compuesto es el rendimiento que si no se paga en el periodo, se aumenta el capital y junto con él produce más intereses. Ese capital inicial, al final del tiempo, se suma al capital inicial y forman un nuevo capital para que éste vaya generando más. Y entonces ahí vamos a ver que el incremento ya no es aritmético, ¿verdad? Lo aritmético es suma-resta. Ahí va a ser geométrico. Es una multiplicación y si podemos es una exponenciación. Entonces, el rendimiento que si no se paga en el periodo, se aumenta el capital y junto con él produce más intereses. Y esto realmente fomenta el capitalismo. Algunos dicen, bueno, yo tengo que buscar el momento en el que el dinero que yo tengo trabaje por mí. Es decir, cuando ya el dinero, por ejemplo, si yo en la iniciativa privada o en lo público, tengo un ingreso del salario mínimo, es decir, vamos a suponer, ¿verdad? 3,500 al mes. Entonces yo me pongo una meta y digo, bueno, ¿cuánto de dinero semilla? ¿Cuánto de dinero necesito invertir para que me devuelva 3,500 quetzales al mes? Entonces ahí, y si lo pongo en interés compuesto, pues lógicamente me va a ayudar más que si lo pongo al interés simple. Entonces este interés que ganó se vuelve capital y gana más intereses. Por lo tanto, en cada periodo posterior el interés es mayor, pues está calculado sobre capital original más los intereses de los periodos anteriores. Entonces aquí ya podemos sacar una diferencia entre qué es interés simple e interés compuesto. ¿Qué es la diferencia? Pues en que el interés simple aumenta, o sea, los dos aumentan, pero el interés simple crece aritméticamente. En tanto que el interés compuesto crece geométricamente. ¿Verdad? Ahí ya vamos notando las diferencias entre uno y otro. Hay mucho más, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Villalobos dice que el interés es simple cuando solo el capital gana intereses y es compuesto si a intervalos de tiempo preestablecidos el interés vencido se agrega capital. Cuando habla de intervalo de tiempo se le llama capitalizaciones. Es decir, yo puedo tener una inversión que se capitaliza cada mes. Es decir, cada mes hacen el cálculo y ese cálculo se suma al capital y sigue al siguiente mes y así sucesivamente hasta llegar 12 meses, 36 meses, 72 meses, etcétera, etcétera. Va a depender de cuánto dinero nosotros queramos que genere, ¿verdad? Entonces, aquí a esto se le llama intervalos de tiempo, dice Villalobos. Ese intervalo de tiempo sirve para capitalizar los intereses, por lo que este también genera intereses, ¿no? Si yo lo capitalizo, pues va generando intereses. Y aquí, pues, gráficamente yo les puedo mostrar cómo es que se comporta la curva del interés compuesto, el interés simple. En el primer periodo, por ejemplo, tenemos, si nosotros aquí tuviéramos un plazo de inicio a 3 años, y entonces colocamos el interés a interés simple, solo sería, pues, estaríamos viendo nada más este comportamiento. Ganaría intereses, pero resulta que este se seguiría en la misma condición y ganando intereses o sumando intereses. A diferencia del interés compuesto, que ese va incrementándose cada vez que hay pago. ¿Qué pasó? Me fui para otro lado. Cada vez que hay pago y nosotros vemos en el I3, vemos la diferencia que nos
consigue el generar el interés compuesto. Entonces, es una gráfica que nos va a mostrar que tal vez a corto plazo, es decir, ¿a qué le llamamos corto plazo? A un año. A un año, el interés simple, el interés compuesto va a dar el mismo valor, a menos que se capitalice en intervalos menos de un año. Digamos, si tuviéramos una inversión que se capitaliza diariamente, quiere decir que todos los días el interés que ganó cada día se va sumando al capital, entonces ahí sí hay diferencia. Pero si el interés compuesto está medido a un año y el interés simple también a un año, ahí va a ser el mismo valor. Entonces, el beneficio que nosotros podemos obtener es cuando este se capitaliza. Un año se puede dividir en 365 días, es decir, 365 capitalizaciones. Lógicamente, este valor al final del año va a ser más alto que el interés simple. O podemos hacerlo semestral, trimestral, mensual, etcétera. Entonces, esta es una gráfica del interés compuesto. Luego el interés simple, que es lo que nos interesa ahorita, es decir, el interés no son productivos, lo que significa que a medida que se generan, no se acumulan al capital inicial para producir nuevos intereses en el futuro y por lo tanto, pues vamos a tener que los intereses de cualquier periodo siempre los genera el capital inicial, al tanto interés vigente a dicho periodo. Aquí a esto se le llama, pues, no productivo, ¿verdad? Porque el objetivo del dinero es ganar más dinero, tener más dinero. Ok, entonces, si nuestro objetivo es obtener mayor dinero, entonces tenemos que trabajar por interés compuesto. Ok, voy a hacer un paréntesis para avisarles que la asistencia me la tienen que poner ahí en el chat. En el chat ponen su nombre y su carnet. Traten de poner el primer número, que es el 9432 o el 3219 para que yo pueda saber si es del naranjo o es del quiché. Entonces, ahí todos los que van entrando, por favor, vayan anotando porque ahí está su asistencia. Bueno, Josefina anda luchando ahí con el internet. Ya lleva como 3 entradas y siempre sale. Y entonces, pues, es una de las cosas que ahorita tenemos que ver cómo se hace para mejorar las señales, ¿no? Habrá que hacer un esfuerzo porque para esto parece va para largo. Depende del regreso. Digamos, si hay de vuelta a clases, de vuelta al trabajo, pues va a ir en escalonada. Primero van los jóvenes y los que no tienen problemas graves de salud. Y después van, y los de mayores de 60 años. Cuando ya los que son jóvenes y no tienen problemas de salud están bien establecidos y ya no hay contagio ni nada, entonces van los demás. Pero mientras tanto, solo los que no tienen problemas graves de salud van de regreso. Pero no se sabe en qué momento, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que hacer la lucha para mejorar el internet que nos apoya. En Zoom ustedes pueden utilizar para ver la clase, para estar en la clase. Y yo no les exijo poner digamos, su cámara porque resulta que le ponemos la cámara y se baja la señal. Entonces, por esa razón es que no les he exigido. En los colegios, pues sí exigen. Y algunos maestros aquí también le exigen poner su cámara. Pero eso bajaría la señal y algunos tienen bastante problema. Bien, los intereses son productivos, lo que significa que a medida que se generan, se acumula el capital inicial para producir nuevos intereses en los periodos siguientes.
Los intereses de cualquier pedido siempre los genera el capital existente al inicio de dicho periodo. Diferencia existente entre el interés simple e interés compuesto. Pues lógicamente les puedo mostrar esta figurita donde el simple a través de 6 años, digamos, a largo plazo sí hay diferencia, pero si ustedes ven aquí el primer año, el número 1, van a ver que coinciden, pero ya en el segundo año sí ya va marcándose la diferencia, más marcado en el tercer año, en el cuarto año, en el quinto año y en el sexto año pues tenemos una diferencia bastante significativa, ¿no? Entonces ustedes ven ahí cómo se muestra la diferencia que hay entre el interés simple e interés compuesto. A eso se le llama productivo y no productivo. Ustedes quieren vivir del dinero y que el dinero trabaje por ustedes, entonces lo que tienen que hacer es realmente ponerlo en interés compuesto. Solo déjenme ponerle muting a este micrófono que nos estaba atormentando por aquí. Bien, entonces tenemos una diferencia abismal entre el interés simple y interés compuesto. Ok, vamos a ver las definiciones que tenemos de interés simple. Villalobos dice, interés es el pago por el uso del dinero ajeno. Es el pago que se tiene por el dinero ajeno. Ok, la clave de generar riqueza está en utilizar el dinero ajeno. Saber tener esa habilidad de que el dinero ajeno trabaje a mi favor. Eso es lo que tiene que hacerse. Si ustedes quieren tener riqueza, pues lógicamente ustedes piensan que van a guardar lo suficiente para lograr algún poquito de riqueza, no lo van a lograr con su propio dinero. Una de las claves aquí es, interés es el pago por el uso del dinero ajeno. Y esa es una de las estrategias que, si ustedes quieren avanzar desde el punto de vista de la riqueza del dinero, es saber utilizar el dinero ajeno. Hacer esa habilidad de generar mayor tasa de lo que le cobra el banco, por ejemplo. Y que esa tasa, pues al menos se ponga un sueldo y ese sueldo, pues sea parte del costo de producción que usted tiene. Lycoyan Portus dice que el interés es el alquiler o rédito que se conviene pagar por un dinero tomado en préstamo. También seguimos hablando de que no es el dinero propio, sino es el dinero ajeno. Rivera dice que es el rendimiento del capital entregado en préstamo, es el precio del dinero, es la renta que gana un capital, es el rédito que hay que pagar por el uso del dinero tomado en préstamo, es la ganancia directa producida en el capital. Y a Rivera aquí lo que hace es ingresar al que presta y al prestamista. Ambos tienen que saber hacer los cálculos necesarios. Bien, vamos por aquí. Hay un participante por ahí. Ah, no, ya lo cerraron. Ok. Muy bien. Sigamos entonces hablando sobre lo que es el interés. Ya vamos a pasar a la práctica. Josefina ya va como 5 veces. Tiene que trabajar mucho su internet. Bueno, en cambio dicen el valor del dinero en el pasado, en el tiempo. El dinero que produce un capital al prestarlo o invertirlo para que otros lo usen sin ser su propiedad. Por ejemplo, si usted consigue un préstamo bancario, está utilizando un dinero que no es suyo, sino del banco. Bueno, ni del banco, ¿verdad? Es del que tiene la capacidad de ahorro. Y el que tiene la capacidad de ahorro se va al banco. Y el banco, ese es su negocio.
Lo que hace es negociar con el dinero ajeno. Ya ven, los bancos sí saben hacer eso. Trabajan con dinero ajeno. No es el dinero de ellos, es el dinero del que ahorra. Como vamos a dividir a la población. Hay gente que ahorra y gente que no ahorra. Entonces, en medio está el banco. El banco le sirve al que ahorra para al menos obtener un rédito de ir a depositar su dinero al banco. Y al banco también le sirve al que no ahorra, sino que presta, para que vaya al banco a prestar dinero. Y entonces el banco le cobra un interés superior al que le paga al que llegó a ahorrar. Y entonces esto también tiene su nombre, ¿verdad? Operaciones activas y operaciones pasivas. Y algunos pues le dicen es el spread que tiene el banco, es decir, la ganancia que tiene el banco por manejar dinero de otro, ¿verdad? Por supuesto que el banco se nutre de la confianza. Si no hay confianza, no hay ahorro ni préstamo. Entre otras definiciones tenemos es el precio que tiene el dinero como cualquier otro bien, es el pago por la adquisición de bienes y servicios en operaciones de crédito, etcétera, etcétera. Vamos a definir algunas variables. Y aquí ya empieza, digamos, lo delicioso. Y aquí ya empieza a formarse la fórmula. Pero la voy a explicar primero antes de llegar a hacer la fórmula. Si al transcurrir el tiempo una cantidad de dinero, a esta cantidad de dinero, le vamos a identificar con la letra C mayúscula. Ese es una variable, C, que eso significa el dinero inicial, el dinero semilla. Si este C se incrementa a otra cantidad, es decir, que le agregamos los intereses, se conoce como M, que es el monto. Entonces ya tenemos ahí dos variables de las que vamos a trabajar durante esta semana. La C de capital inicial, de valor inicial, lo que ustedes quieran. En los libros ustedes lo van a encontrar como P de principal, ¿no? Pero aquí es de primero establecer las variables y después vamos a comparar con otras fórmulas porque todo esto no se ha unificado, ¿verdad? Aquí hace falta que venga la unificación. Pero ustedes agarran de todos los libros que ya vimos en libros que hay, ustedes van a ver que utilizan diferentes fórmulas. Ese es otro punto que tampoco está unificado. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, en los libros que utilizan en la Universidad de San Carlos, y ahí hay una fórmula para encontrar el capital inicial, una fórmula para encontrar el monto, una fórmula para encontrar el interés, una fórmula para encontrar la tasa de interés, otra fórmula para encontrar el tiempo. En fin, hay que tener un formulario a la mano. Interés simple lo vamos a ver solo con una fórmula. Esa misma nos va a servir para calcular todo. Por eso es que es bastante sencillo la metodología con la que yo enseño matemática financiera. Tengo que enseñarles de otro, ¿verdad? Porque a veces mate financiera no solo la doy yo, la da otros catedráticos y mate financiera 2 la dan otros. Entonces, de alguna manera tenemos que ir conociendo qué es una M minúscula, qué es una N, qué es una Y, para poder hacer la equivalencia con las otras fórmulas. Entonces aquí ya tenemos dos, C mayúscula y M mayúscula es dos variables. Una significa, la C significa el capital inicial y la M significa monto. Entonces el interés está tipificado o lo podemos definir como una variable I mayúscula. Ese es el interés. Y aquí vamos a hacer la primera ecuación del interés simple. Porque ahí aparece el símbolo de igualdad. Entonces dice, interés va a ser igual al monto menos el capital inicial.
Es decir, I mayúscula va a ser igual al monto o a M menos C, donde C es el capital y el IM es el monto del capital. Entonces ya aquí llevamos tres variables que nos van a ser útiles para armar la fórmula que nos va a servir para calcular el interés simple. Dependiendo del caso y de las circunstancias, el capital también tiene el nombre de principal. Y lo van a clasificar o lo van a validar con una P mayúscula. O valor presente, una V y una P minúscula. O valor actual, una V y una A mayúscula, pero chiquita, más chiquita que la V. Estos nombres ahorita no tienen mucho de significado para lo que es el interés simple. Vamos a ver que el interés simple pues no lleva un valor presente, por ejemplo, un valor actual. Al valor actual pues se le conoce como la C, ¿verdad? Entonces aquí por el momento no nos hagamos tormentos, porque estas varianzas que hay acerca del capital inicial, pues se puede llamar principal, se puede llamar valor presente, o se puede llamar valor actual. Por el momento no vamos a hacer énfasis porque ya llegará el momento en que lo vamos a tener que utilizar. De igual manera, algunos sinónimos de monto del capital, o sea, la M. También se le conoce como valor futuro, algunos le llaman montaje, otros le llaman valor acumulado o simplemente monto. Entonces aquí nada más es una aclaración por aquello que ustedes tengan que encontrarse con diferentes libros y digan, este link no enseña cómo está este libro, pero ustedes van a agarrar otro libro y van a encontrar otras diferencias y así sucesivamente. Entonces mejor les hago una aclaración de sinónimos de lo que nosotros entendemos como capital y como monto. Definición de plazo o tiempo. Al número de días u otras unidades de tiempo que transcurren entre la fecha inicial y la fecha final, en una operación financiera se le llama plazo o tiempo. Esa variable de tiempo. El tiempo hay que saberlo manejar en la mate financiera. Si ustedes no aprenden a manejar la variable tiempo, se van a tener dificultades. Entonces, aprendamos a manejarlo. Para eso nos va a servir un diagrama que se llama diagrama de tiempo y valor. Y ese pues será nuestra guía, será nuestra gráfico para poder determinar si estamos en la fecha inicial o la fecha final, o cuán cerca estamos de la fecha inicial, o cuán lejos estamos de la fecha inicial y cuán cerca de la fecha final. Entonces ahí tenemos que saber manejar el tiempo. Entonces para eso yo les muestro aquí la figurita que vamos a utilizar. Al menos yo se los voy a dejar ahí, pero ustedes hagan el intento de generar esa figurita en su cuaderno, en su hoja, o esperarse pues cuando ya yo ponga esta información ahí en la plataforma. Entonces aquí tenemos el capital, que es el inicial, y está a la par. Abajo ustedes ven fecha inicial. Entonces capital y fecha inicial siempre van a estar, o casi siempre van a estar en la misma posición. Y el capital o el monto, pues ustedes miran que es el mismo capital más la parte de intereses, a eso se le conoce como monto. Pero este llega a ser su monto sí, solo si ha transcurrido un plazo y ha llegado a la fecha terminal. Entonces, lo que le da el valor, y aquí conforme va avanzando, si ustedes conocen el método del devengo, eso es en contabilidad, y yo creo que ustedes ya llevaron contabilidad general. Entonces, si ustedes conocen el método del devengo,
van a ver que desde la fecha inicial y conforme va pasando el primer día, ya devengó el primer día, aunque no lo ha percibido. Devengó el segundo, el tercero, el quinto, hasta la N días devengó. Cuando ese devengo llega a la fecha final o fecha terminal, entonces se convierte ese capital que viene con el mismo valor y suman los intereses a ese grupo, se le llama monto. Esta figura, les voy a pedir por favor que se la graben en su mente, bien grabadita, de manera que no se les olvide. Esta variable capital, la variable fecha inicial, la variable plazo, ¿verdad? Todavía no hemos definido qué es un plazo, pero ya lo tendremos. También no hemos definido la fecha final, ya definimos qué es el monto, ya sabemos qué es interés, que es el valor que hay desde la fecha inicial a la fecha final por el plazo, la I mayúscula, y si yo al capital le agrego la I mayúscula, se va a formar lo que es un monto. Entonces esto sí lo pueden pegar ahí en su dormitorio o en donde ustedes visitan más, para que tengan la idea de lo que es el valor del dinero en el tiempo, para que sepan la idea de que estas fechas pueden cambiar de donde están y entonces aparece uno de los términos anteriormente mencionados que es el valor actual y entonces dice, bueno, yo inicié en esta fecha, pero resulta que pasó un tiempo y se me murió mi papá, así como me pasó a mí, y entonces yo necesito dinero, pero tengo este documento, entonces, ¿cuánto vale este documento si solo han pasado 10 días del inicio? Entonces ahí vamos a encontrarle otro valor. Entonces yo cuando vaya a hacer el cálculo me voy a dar cuenta que no estoy en la fecha inicial, ya pasó un tiempo. Entonces a esa fecha, pues esa fecha se llama fecha focal, ¿verdad? La fecha focal es donde estoy poniendo mi foco. Entonces, yo puedo pasar de la mitad, irme más cerca del vencimiento. A yo le puedo poner otra fecha focal. No ha llegado a su vencimiento, pero resulta que yo necesito de ese dinero. Entonces, hay que calcular los días que lleva. Entonces, todo eso, pues con una sola operación es fácil. Pero cuando ya se juntan dos operaciones, cuando ya tenemos que hacer un ingreso de una consolidación, ¿verdad? Teníamos 3 préstamos a tales fechas, pero de pronto tenemos un ingreso adicional y le decimos al banco, mire, yo quiero consolidar mi deuda. Entonces, aquí a la mitad yo tengo que hacer corte. Entonces, me calculan los intereses de todos los que llegan a la mitad y me dicen, mire, lo que tiene que pagar es tanto. Ah, vaya, muy bien, yo lo voy a pagar, pero no voy a pagar todo. Entonces se hace una consolidación y se genera una sola deuda. En las Josefinas, Jonathan Álvarez están por ahí queriendo entrar, pero parece que no los deja entrar. Por ahí van entrando. Bien, entonces, por favor, este dibujito pueden tenerlo y trabajarlo siempre, tenerlo presente. Por si... bueno, tenemos el capital, ese mismo capital se vuelve interés, entonces se llama monto. Ahí hay un plazo, en la fecha, la línea roja, que inicia en una fecha y termina en otra fecha. Y entonces aquí se las dejo limpita para que ustedes la puedan copiar y poder tenerla en su lugar. Lo van a necesitar y yo les pido por favor que si quieren comprender bien el planteamiento del problema, puedan dibujar en ello. Le pueden hacer una plantilla de una vez, ¿verdad? Así en cartulina, y cuando ya van a hacer las operaciones, les aseguro que en este trabajo, la tarea número 4, lo van a necesitar. Porque en ese trabajo número 4 yo les estoy poniendo operaciones de interés simple que necesitan análisis adicional. Que no solamente es calcule el capital, calcule el monto, calcule la fecha. No, hay que agregarle salsita a los tacos para que sean más ricos, ¿no?
Entonces, mire, calcule el monto, pero también considere que hay un enganche. Calcule el monto, pero considere que hubieron pagos en medio, ¿verdad? Hubieron anticipos de pago y entonces cuánto le cobran al final de todo. Entonces, todo esto pues necesita un poquito de análisis. ¿Y quién me va a ayudar para hacer el análisis? Será esta figura que tienen ustedes enfrente. Así que no la desechen, no la desprecien. Es muy sentida. Si ustedes la desprecian, van a sacar 0. Entonces, ella se va a reír y va a decirle, te lo dije, ¿verdad? Entonces, mejor utilícenla. Hagan una plantilla. Yo así lo hice en mi tiempo cuando estudié mate financiera, hace años, y me tocó que hacer mi plantilla y sí me ayudó. ¿Por qué? Porque los plazos y las fechas y los montos a veces lo atormentan a uno. Ya me contarán el otro sábado. Bueno, entonces voy trabajando, ¿verdad? En medio de eso les puse la figurita para que ustedes la conozcan. Entonces la tasa de interés es la razón entre el interés I, es decir, el interés que se ganó a través del tiempo, y el capital C por la unidad de tiempo, y se define matemáticamente así. Aquí tenemos entonces la segunda ecuación. I minúscula va a ser igual a I, y que significa interés, dividido C, es decir, C significa el capital inicial, y la línea pues significa una división. Entonces, si la tasa de interés se multiplica por 100, se obtiene la tasa de interés en porcentaje. De esta manera, la tasa de interés es el valor de una unidad monetaria en el tiempo. Si está bien el porciento, será el valor de 100 unidades monetarias en el tiempo. Ok, entonces vamos a generar aquí, ya con esas dos ecuaciones que tenemos, vamos a probar algo. La licenciada González invierte 4,000 unidades monetarias. Al término de un año recibe 4,500 por su inversión. Entonces el valor presente es C igual a 4,000. C es igual a 4,000. M es igual a 4,500. Y los intereses son la diferencia entre M y C. ¿Verdad? Entonces aquí ya tenemos cómo ir trabajando el interés simple. Aquí ya hay un razonamiento. Aquí ya hay un planteamiento de mate financiera. Ya alguien invirtió 4,000, esperó cierto tiempo, dice término de un año, y se le volvieron, en lugar de 4,000, le volvieron 4,500 por su inversión. Entonces hagamos cuánto es lo que ganó, ¿verdad? Entonces, ¿y qué tasa de interés fue? Entonces, utilizamos la primera ecuación que tenemos. Interés va a ser igual a monto menos capital inicial. Entonces, sustituimos valores. El valor del interés no lo tenemos, entonces es la incógnita. Va a ser igual. Valor del monto, 4,500. Valor de C, 4,000. Entonces, yo voy a aplicar mi ecuación. Interés va a ser igual a 4,500 menos 4,000. Y el resultado, pues, son que el interés es de 500. Ok. Esta es parte de lo que yo voy a necesitar para calcular la tasa de interés. Entonces, la tasa de interés, como dijimos que es una relación entre el interés propiamente dicho versus el capital inicial. Entonces, I minúscula va a ser igual a la ecuación, porque ahí está la ecuación, 500 que es interés y 4,000 que es el capital inicial. Entonces me da un valor de 0.125. Entonces lo multiplico por 100 y entonces obtengo la tasa igual al 12.5 anual y el plazo es de un año. Ok, aquí ya nosotros encontramos dos variables. La variable número 1 que encontramos fue el valor de interés.
nos dio 500. Y luego encontramos la tasa de interés. En este caso es bien fácil porque es una relación entre el interés ganado versus el capital colocado. Entonces, como es una relación, es una división. 500 dentro de 4,000 nos dio que la tasa de interés para esa negociación fue 12.5. Entonces, ya llevamos dos variables que hemos calculado. El interés y la tasa de interés en un mismo ejemplo. Ok, vayamos un poquito más adelante. Voy a detener por acá para no tener mucho